Bien, chicos, varios de ustedes ya saben programar en Python o en C. Ahora, es importante, antes de aprender a programar en C Sharp, saber cuál es la principal diferencia, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia entre dar el salto desde C a C Sharp? Y la principal diferencia, a mi modo de ver, es el cambio de paradigma. La programación en C obedece principalmente a un paradigma de programación que se llama el paradigma imperativo, mientras que la programación en C Sharp está basada en otro paradigma distinto que se llama el paradigma orientado a eventos. Entonces, para darte una idea de cuál es la diferencia entre estos paradigmas, he escrito dos programas, uno en C y uno en C Sharp. Y te voy a dar una idea de cómo es que se ejecutan uno y otro. El programa de C que está a la izquierda, uno podría, así al ojo o con un depurador, uno podría decir en qué orden se van a ejecutar todas las sentencias del programa. Uno sabe que este programa de C tiene definitivamente una función principal llamada main y que esa función es donde inicia la ejecución. Entonces, si yo quisiera ejecutar el programa de la izquierda, obviamente la ejecución empezaría dentro del main, pasaría luego a la primera línea, luego a la segunda línea. Si la segunda línea fuese una función, el flujo de control se iría dentro de la función, en este caso F1, y luego retornaría a la función main. Y el flujo de control va así, bajando dentro del programa, entrando las funciones que tenga que entrar y continuando desde arriba hacia abajo. Esa es la manera en la que se ejecuta un programa en C. Se ejecuta desde la primera línea hasta la última, en un orden específico. En cambio, cuando uno tiene un programa en C Sharp, como el que estás viendo al costado, el programa en C Sharp, al menos los programas que vamos a hacer nosotros, que son interfaces gráficas, siempre consta de dos partes. Un formulario, en este caso hay un formulario minimalista que estás viendo ahí arriba, y código asociado a ese formulario. Pero el código C Sharp que nosotros vamos a ver no necesariamente se ejecuta secuencialmente como el código C que nosotros estamos acostumbrados a escribir. El código C Sharp es distinto. En este caso, mire el programa C Sharp que tenemos a la derecha. Hay bastantes líneas de código, pero uno no podría predecir qué línea se va a ejecutar primero. Si el usuario diese clic en el botón 1, entonces recién allí sabremos que lo que se va a ejecutar es un fragmento de código que está asociado a ese botón 1. Pero si el usuario diese clic luego en un botón 3, recién en ese momento sabríamos que se va a ejecutar un fragmento de código que está asociado a ese botón. Y si finalmente el usuario diera clic en botón 2, entonces recién en ese momento otra parte de código se ejecutaría. Es decir, a priori uno no puede decir en qué orden se van a ejecutar las funciones, cosa que uno sí podía hacer cuando analizaba un programa en C, pero cuando analizas un programa en C Sharp, tú puedes ver las funciones, puedes ver su código, pero no sabes cuál será su orden de ejecución. Tienes que esperar hasta que el programa esté ejecutándose y tienes que esperar hasta que el usuario empiece a interactuar con el formulario. Dependiendo de lo que el usuario haga con el formulario, recién allí se ejecutará una función u otra. Por lo tanto, el orden en el que se ejecuten las funciones C Sharp que tú escribas va a depender de la interacción del usuario con tu sistema. Si el usuario cliquea los botones en un orden, las funciones se van a ejecutar en un orden. Si el usuario cliquea los botones en otro orden, las funciones se ejecutarán en otro orden. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de programación orientada a eventos, la programación orientada a eventos es bastante natural cuando uno quiere implementar sistemas interactivos. En los sistemas interactivos, como cuando uno tiene formularios complejos, uno no puede saber a priori qué cosa va a hacer el usuario. Entonces ahí la programación C, como que de todas maneras no es muy directa para representar la interacción. En cambio, lenguajes como los de C Sharp que estás viendo aquí, asociados al concepto de eventos, sí son de alguna manera, te permiten implementar de manera más fácil qué cosa es lo que se haría ante cada posible eventualidad, qué cosa es lo que se haría cuando el usuario haga algo con el formulario, cómo el sistema respondería a cada posible evento del usuario.
Cuando uno habla de programación orientada a eventos, hay tres conceptos que tienes que saber: controles, eventos y funciones. Los controles son objetos. Sobre los controles se realizan ciertos eventos o ocurren ciertos eventos, y para cada evento se ejecuta una determinada función. Esos tres conceptos uno tiene que definirlos cuando uno quiere cuando uno quiere programar un formulario, digamos, ¿no? Un formulario que tenga cierta funcionalidad con la que el usuario pueda interactuar. Esos tres conceptos tienen que ser definidos. ¿Cómo se definen los controles? Dentro de la herramienta Visual Studio, tú podrías definir los controles gráficamente. Existe una vista que se llama la vista de diseño, que es la que te permite dibujar formularios. Los controles son todos estos dibujitos que ves dentro del formulario. Estos rectángulos plomos que se llaman botones y donde uno suele cliquear son controles. Este calendario es un control. Estas cajitas de texto también son controles. ¿Cómo uno dibuja controles? Dentro de la vista de diseño de Visual Studio existe un cuadro de herramientas o toolbox de donde uno puede arrastrar controles. Cada uno de estos elementos que dice controles comunes son justamente pues controles, ¿no? Controles. Uno los puede arrastrar al formulario y de esa manera va dibujando la interfase que desea. Así es como tú defines los controles de tu programa. Ahora, esos controles, no necesariamente todos, pero varios de esos controles podrían ser sensibles, podrían captar ciertos eventos. Por ejemplo, los botones suelen captar, o es importante que los botones capten cuando el usuario le da clic en el botón. Entonces, el clic es un evento. ¿Cómo uno define eventos asociados a los controles? Pues dentro del mismo Visual Studio también existe lo que se llama una ventana de propiedades. Dentro de la ventana de propiedades, aquí hay un icono, este icono que dice rayito, y ahí están todos los eventos que podrían ocurrir cuando uno se encuentra haciendo algo con un botón específico, ¿no? Esto lo vamos a ver ya en programas. Ahorita te estoy dando una explicación general. Aquí, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo? Este botón registrar, por ejemplo, le estoy asociando dos eventos. ¿Qué cosa es lo que estoy haciendo en el lado derecho, en esta ventana de propiedades? Lo que estoy diciendo es, cuando sobre el botón registrar se haga clic, que se ejecute esta función, función 1. Y cuando sobre el botón registrar se detecte el evento mouse hover, o sea, cuando el mouse pase por encima del botón registrar, no necesariamente dando clic, simplemente con que uno arrastre el cursor del mouse sobre el botón registrar, cuando eso ocurra, si es que ocurre, entonces debería ejecutarse la función 2. ¿No? Eso es lo que yo estoy diciendo aquí. Aquí yo estoy definiendo, no estoy definiendo funciones para todos los posibles eventos que podría tener el botón registrar. Estoy definiendo solamente dos funciones para dos eventos específicos. ¿Y qué significa eso? Significa que este botón registrar va a ser sensible a estos dos eventos. Es decir, cuando alguno de estos dos eventos ocurra, el sistema va a hacer algo. ¿Qué cosa es ese algo? Ese algo es lo que nosotros definamos en función 1 y en función 2. Entonces, los eventos se definen así, mediante esta interfaz gráfica también. Ahora, ¿cómo definiría yo función 1 y función 2? Para ello sí ya hay que salir de la vista de diseño y hay que entrar a otra vista, también dentro de Microsoft Visual Studio, que se llama la vista de código. En la vista de código ya uno podría escribir lo que sería, por ejemplo, función 1 y función 2. Estas funciones que uno escribe y que se ejecutan cuando un evento ocurre, suelen llamarse event handlers. Date cuenta, y es muy importante darse cuenta de esto, que estas funciones, función 1 y función 2, son diferentes a las funciones que tú implementas en C. ¿Por qué? Las funciones que tú implementas en lenguajes como Python o como C, tú las implementas ¿para qué? Para que luego tú mismo las invoques desde el código. Desde el programa principal, tú mismo haces una invocación a las funciones que tú has definido. En cambio, estas funciones, función 1 o función 2, tú no necesariamente no las vas a invocar tú mismo. Es el sistema operativo quien las va a invocar. Cuando se haga un clic en el botón registrar, el sistema operativo es quien va a detectar ese clic. Tú no tienes que escribir código para ello.
el sistema operativo se va a dar cuenta que ha ocurrido un clic en el botón registrar y entonces el sistema operativo va a lanzar esta función 1. Ya después tú puedes llenar esta función 1 de código, ahorita no tiene nada. Cuando el sistema operativo se dé cuenta que el mouse ha estado pasando por encima del botón registrar, el sistema operativo va a lanzar esta función 2. Entonces no es algo que tú la vas a lanzar directamente desde tu código, ¿ok? Es el sistema operativo quien lanza estas funciones para poder manejar ciertos eventos que previamente, en este caso click y mouse hover, eventos que previamente ya han sido asociados a esas funciones. Entonces, bien, las funciones que tienen este tipo, es decir, funciones que se ejecutan para responder a un evento específico, se suelen llamar event handlers o manejadores de eventos. Entonces, ahí dejamos esta explicación genérica sobre cómo es la programación orientada a eventos. Te repito como resumen, uno tiene que dibujar controles dentro de su formulario. A algunos de esos controles, generalmente a los botones, pero no necesariamente, a algunos de esos controles uno le asocia eventos y a esos eventos, pues uno tiene que especificar qué cosa es lo que se debe hacer cuando ese evento ocurra. Y ese qué cosa se debe hacer se especifica dentro de funciones que se llaman event handler. En el próximo vídeo vamos a ver ejemplos concretos de cómo implementar nuestros primeros aplicaciones en C#. Ahí dejamos ahora esto.